Hola, hola, el Señor te bendiga y te guarde. Bienvenido a tu tiempo de devocional Maná del Cielo. Quiero que sepas que aún sigo orando por todos ustedes. Reciban un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les vengo a hablar de la prueba y de qué debemos hacer para poder resistir a esta prueba. Acompáñame a leer la palabra de Dios que está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalece y establezca. El Señor en medio de la prueba nos da esta promesa, ¿verdad? Que en medio de la prueba el Señor nos va a perfeccionar, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Pero hoy voy a hablar sobre la fortaleza y el por qué tenemos que pedirle al Señor fortaleza en medio de la prueba. Nosotros siempre nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados, pero cuando estamos pasando por una prueba, el único que tenemos que buscar es a Jesucristo, el único que nos va a ayudar, el que nos va a dar esa fortaleza, el que nos va a dar ese ánimo a seguir adelante. No nos podemos quedar en la prueba, parados ahí tanto tiempo. Mientras que nosotros entendamos estas cosas, nosotros vamos a pasar la prueba más rápido. Porque nosotros no nos podemos quedar estancados, tenemos que seguir adelante. Entonces mira lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor, ¿verdad? No puede ser tentado ni Él tienta a nadie, dice la Biblia en Santiago. Cuando nosotros somos tentados y tenemos una prueba, es por nuestras propias concupiscencias, por nuestro cuerpo que es pecaminoso. Pero en este caso estamos hablando de la prueba, que el Señor no coloca una prueba en nosotros que nosotros no podamos resistir. Cuando el Señor habla de esta palabra, el Señor sabe, ¿verdad?, que sí somos capaces de pasar esta prueba, porque Él conoce nuestro corazón, nuestra vida, porque Él fue quien nos creó. ¿Quién más nos puede conocer a nosotros si no es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos creó? Entonces Él coloca la prueba, ¿verdad? Él permite que pase la prueba, porque ya Él sabe que nosotros somos capaces de seguir adelante, de avanzar. Pero no solo eso, sino que también nos da la salida. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Nosotros no nos podemos sentir solos en medio de la prueba, porque tenemos que saber que Dios está con nosotros. Él es el único, el gigante, el que podemos buscar de día y de noche en medio de la prueba para que seamos fortalecidos y poder seguir adelante. Hoy te vengo a hablar sobre una historia increíble. Es algo que se goza en mi corazón cada vez que la leo. Se trata de David. David venía de librar una batalla grande y cuando llega a su ciudad se encuentra con una situación impresionante. Acompáñame a seguir leyendo la palabra de Dios que está en Primera de Samuel 30. Y dice así, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido a Neguet y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Esto es impresionante. David era un guerrero, era un hombre de batalla. Él no le ganaba a nadie, él iba con toda la fuerza. Él fue el que mató leones, mató osos, él fue el que mató al gigante Goliat. Y sin embargo, este hombre viene de librar una batalla, pero él cuando llega a la ciudad se consigue con esta situación que quemaron toda la ciudad y se llevaron a sus dos mujeres, a sus hijos y a toda la gente del pueblo y a todas las riquezas que tenía el pueblo se los llevaron los de Amalek. Es muy impresionante porque con David también estaban unos guerreros de batalla que dice la Biblia que ellos tenían cicatrices de cada batalla que ellos habían ganado. Incluso dice la Biblia también que había un hombre de ellos
que la espada se le había quedado pegada en la mano. Eran hombres de guerra, hombres valientes, que eran capaces de dar su vida para defender lo que David les enviaba a hacer. Eran hombres que no se quedaban atrás, pero dice la Biblia que lloraron hasta que se quedaron sin fuerza. Ellos se sentían impotentes, se sentían que no sabían qué hacer, porque después de haber librado una batalla, ellos descuidaron el lugar donde ellos vivían y fue a buscar una batalla, pero no sabían que los de Amalek habían llegado, habían quemado la ciudad y se habían robado a sus hijos y a sus esposas. Imagínate la impotencia de estas personas que lloraron hasta que se cansaron, gritaron a voz alta y lloraron hasta que no les quedó más fuerza. Yo no me quiero ni imaginar cómo fue esto. Nosotros en medio de la prueba, ¿cuántas veces no lloramos? Porque lo primero que hacemos nosotros es llorar porque nos sentimos solos, nos sentimos impotentes, no sabemos qué hacer, nos sentimos con las manos atadas. Pero hoy te tengo muy buenas noticias de cómo hacer para librarte de todas esas batallas. Ellos estaban impotentes, estaban frustrados, ellos no conseguían qué hacer. Y después de llorar, mira lo que pasó, dice la Biblia en el verso 4, que ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. En el verso 5 dice, las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas y David se angustió mucho. Cada vez que nosotros pasamos por una prueba, lo que hacemos es llorar y angustiarnos. Este hombre David se angustió porque el pueblo tenía amargura de alma y el pueblo lo quería matar a piedra, lo querían apedrear y él no lo podía creer, él estaba angustiado, pero en medio de esa angustia, él también sabía que Dios es el que le daba la fortaleza, el que abre caminos en medio del desierto. Nosotros cuando pasamos por una situación difícil, cuando nos dan un diagnóstico médico, que tenemos cáncer, que nuestros hijos están enfermos y que no hay una salida, no hay dónde hacer, cuando tenemos problemas familiares, cuando sentimos que toda la familia está en contra de nosotros, cuando estamos en nuestra casa y vemos que no hay provisión, que no hay cómo pagar el arriendo, que no hay cómo pagar las deudas. Entonces ahí nos sentimos frustrados y lloramos porque sentimos que estamos solos. Pero en medio de la prueba es donde tenemos que buscar la fortaleza del Dios vivo, ese Dios que nos da la fortaleza, que nos afirma, que nos ayuda a seguir adelante. Porque si nosotros nos quedamos en la prueba, vamos a ser como el pueblo de Israel, que se quedó 40 años dando vueltas en medio de la prueba, porque ellos no pudieron ver, no tuvieron esa visión sobrenatural, una visión espiritual que cada cristiano tenemos que saber. Todos pasamos por pruebas. Las personas que son del mundo y las personas cristianas también pasamos por pruebas. Pero la ventaja es que nosotros tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y tenemos que entender que no estamos solos. Que en medio de Jesucristo es que Él nos va a dar la fortaleza, el que nos afirma, el que nos ayuda, el que nos da la mano para poder sobrevivir y resistir a esas pruebas tan fuertes. Humanamente nosotros no podemos pasar esa prueba, pero con Dios, que es un Dios sobrenatural, con Él sí la podemos pasar, porque Él es el único. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, cuando fue tentado, después que pasó 40 días ayunando y 40 noches, vino Satanás y lo tentó, dice la Biblia. Pero como Él resistió a la tentación, la Biblia dice que Dios envió ángeles alrededor de Él, para que le sirvieran. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo, resistir a la tentación, porque cuando tenemos una prueba tenemos muchas cosas fuertes que vencer. Nuestra vida tenemos que sacar lo que nos estorba, la basura, y la única manera es pasando por una prueba y saber que si Jesucristo pudo, nosotros también podemos. Ellos estaban tan desesperados. La Biblia dice que el pueblo tenía amargura de alma y querían matar a David, lo querían apedrear. Y mira lo que dice la Biblia, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué hermoso es este ejemplo que nos está dando David, de cuando nosotros pasemos por una prueba, pasemos por un problema, el único que nos puede ayudar es Dios. Nosotros a veces, pues en nuestra humanidad tenemos problemas, procesos, y vamos donde mi papá, donde la mamá, donde el tío, donde el abuelo,
Pero nosotros, estos son personas, seres humanos, que nos pueden fallar. De repente nos dan una promesa y nos dicen, sí, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Pero como son seres humanos, nos fallan. El único que no te va a fallar nunca es Dios. David era, o sea, él sabía tanto lo que era Dios, tenía una comunión, tenía un acercamiento tan grande con el Señor, que él fue el que escribió el Salmo 127. Y dice así, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará mis pies al resbaladero. Wow, qué impresionante esta palabra, cómo David sabía a quién iba a buscar en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Mira lo que dice la Biblia. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me alcances el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. En medio de la prueba, usted no tiene que estar pidiéndole consejos a nadie, a personas que están peores que nosotros. Y nosotros vamos confundidos, golpeados, y cada vez que vamos a una persona que está peor que nosotros nos da peores consejos. Nuestro consejo, nuestra fortaleza debe ser en Dios, no hay otro. Mira lo que dice la Biblia, dice, consultó David a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, seguidlo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dice la Biblia que David tenía 600 hombres, pero 200 de ellos estaban tan cansados, venían de una guerra y no pudieron, pero David no le importó nada de eso, él hubiera ido solo, porque él sabía que ya Dios había hablado. En el lugar más íntimo Dios le había hablado y le había dicho, David, tú vas y yo te devuelvo a todo lo que se te perdió. Pero David se fue con 400 hombres. Cuando llegó allá, dice la Biblia, que el Señor le devolvió su familia, sus hijos, lo que le pertenecía y también el tesoro de ellos. Y David agarró todo este tesoro y lo repartió en medio de todo el pueblo. Qué corazón tan bello tenía David. Y sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él se parecía a Dios, por eso que él tenía este corazón tan hermoso. Y a pesar de eso, el Señor permitió que él pasara por esta prueba, porque todos, buenos, malos, del mundo, hijos de Dios, todos pasamos por prueba. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Si te gustó este devocional, ayúdame a compartirlo con tus contactos. Que el Señor te bendiga y te guarde.